En el programa que elegimos trata de crear un registro donde nos permita ver los movimientos registrados en el archivo. Iniciaremos importando el módulo que provee a funciones y objetos mantenidos por el intérprete. De ahí pondremos def para crear las funciones definidas por el usuario, que en este caso es carga cliente. Creamos nombre CLI, que será para ingresar el nombre del cliente. Al crear if line, estamos refiriéndonos a las órdenes que se ejecutan si la condición es cierta y que pueden ocupar varias líneas. En este caso, code igual a 1 es si encontramos vacío el archivo que arrancó con el código 1. Se despliega else, donde irán las órdenes que se ejecutarán si la condición es falsa. El bucle while nos permitirá repetir la ejecución mientras tenga el valor true. Declaramos funciones para crear el registro y para crear el registro de movimiento. Declaramos carga mod, donde se abrirá la carga del cliente. Declaramos tree por si el archivo existe y except IO error si no existe el archivo. Declaramos if line, en donde arranca predeterminado el archivo con número FAC en 1 y los punteros en 0. Post inis 1 porque abre el nuevo texto. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con un else que va a ser que en caso de que el archivo ya esté creado, pondremos línea, es igual a línea spring que va a ser el que va a separar. Entonces va a tener como variable que le vamos a poner, que va a ser abajo con el número de factura, un int cliente entre corchete 1, que abajo vamos a poner el mismo número de factura es igual al número de factura más 1. Abajo la línea es igual al archivo moving.writely, que va a ser el aumento del número de factura que se le va a poner. Al imprimir nos va a aparecer el número de factura, que va a ser la posición de la condición del cliente que sea. Entonces pondremos como registro, pero como archivo de cliente.sim, que va a ser la posición, 0 entre paréntesis, el registro del cliente.wrangling, que va a ser entre paréntesis. El registro del cliente es igual a in entre paréntesis registro del cliente entre corchete 2 y cerramos el corchete y paréntesis. Entonces abajo va a ser el número del cliente es igual al registro del cliente entre corchete 1. Entonces pondremos un if abajo de la posición de inicio, que va a ser igual a 0. Eso de la posición del inicio, eso significa que es 1 en el registro es nuevo en el número de registro del móvil. Entonces abajo pondremos la posición de inicio y la posición del final, que los dos va a dar un número de factura. Entonces abajo vamos a poner pondremos 2. Abajo vamos a poner el registro anterior es igual a la variable que le vamos a poner, y el registro siguiente igual, ese variable va a tener como 0. Abajo vamos a poner el registro del cliente, que va a ser crear el registro entre paréntesis la condición del cliente, el número del cliente o la posición de inicio y final, como pusimos arriba. Entonces vamos a poner la posición de la condición del cliente por 40. Eso va a ser estar en paréntesis, y
cerramos y a la derecha pondremos 40. Entonces abajo pondremos el archivo del cliente.c, entre paréntesis la posición es igual a 0 y cerramos. El archivo del cliente.write, entre paréntesis registro de cliente, que se va a escribir ahí mismo la variable. Entonces abajo pondremos el registro móvil es igual al crear guión bajo registro guión bajo móvil, entre paréntesis la condición del cliente, la fecha, el número de factura, el importe, el registro del siguiente y el registro anterior que tenía, para que se pueda guardar el final del archivo. Abajo pondremos archivo móvil.syn y las variables que va a tener 0,0 entre paréntesis. El archivo móvil que se va a escribir el registro entre paréntesis que va a tener. Nuevamente pondremos un else que abajo va a poner como registro anterior, que es igual a entre paréntesis el registro de cliente, como va a tener entre corchetes 3, que va a ser el signo que se verificará cuál es la posición final y cuál se va a tener como actualización los punteros. Entonces abajo pondremos como registro siguiente y tendrá una variable 0. Abajo pondremos la posición final es igual al número de factura. El registro del cliente es igual crear, pondremos el mismo como pusimos anteriormente, crear como registro, entre paréntesis la condición del cliente, el número del cliente, la posición del cliente y la posición inicial y la posición final. Entonces abajo pondremos la posición es igual a entre paréntesis la condición del cliente por 40, cerramos y ahora va a tener a la derecha menos 40. Entonces abajo tendrá como archivo del cliente punto sin, entre paréntesis la posición, 0, cerramos, entre paréntesis abajo pondremos el archivo del cliente, se escribirá el registro del cliente, entre paréntesis. Entonces abajo pondremos el registro móvil, lo mismo va a tener como anteriormente que le pusimos, crear, registro, móvil, entre paréntesis la condición del cliente, la fecha, el número de factura, el importe, el registro siguiente, el registro anterior y se cierra entre paréntesis. Entonces abajo va a tener como longitud es igual al registro móvil, entre paréntesis. El archivo móvil .sync entre paréntesis 0,0 y se cierra entre paréntesis, y el archivo móvil.sync entre paréntesis 0,2 se cierra entre paréntesis. El archivo móvil se escribirá el registro móvil. Entonces el registro siguiente, el número de factura, que va a tener igualmente como actualización del registro siguiente y anteriormente el movimiento de esta cuenta, que va a ser la lectura del registro anterior. La posición, pondremos una posición que es igual, entre paréntesis, el registro anterior por la longitud, cerramos paréntesis, menos la longitud. El archivo móvil.sync entre paréntesis la posición, 0, el registro móvil es igual al archivo móvil.writeln split, que se va a separar las variables.
Abajo se va a poner fecha, es igual a registro móvil, corchete 1. Abajo poner número de factura es igual a registro móvil, corchete 2. Y abajo va a tener como importe de registro móvil, coma 3, perdón, corchete 3. El registro anterior es igual a registro móvil, entre corchete 5. Y string, el, el string va a ser separar, perdón, va a ser la banda que tendrá la variable. El registro móvil es igual a crear, coma, igual como hicimos hace rato, crear con guión bajo, el registro, guión bajo móvil, entre paréntesis, condición cliente, fecha, número de factura, importe, registro siguiente y registro anterior, que va a ser lo mismo. Para terminar, el archivo móvil .sin y la posición coma 0, entonces abajo va a ser archivo móvil se va a escribir el registro móvil entre paréntesis. Entonces abajo pondremos el archivo móvil .close entre paréntesis y otra vez el archivo móvil .close entre paréntesis. Entonces imprimirá entre paréntesis el movimiento cargando con éxito la variable. Entonces write que aporte y que entre paréntesis aporte oprima una tecla para continuar con la variable que se tendrá. Ahora pasemos con mi compañera Giovanna. En el programa utilizaremos las siguientes variables. Def para definir en buscar cliente. Para lo consiguiente, utilizando la variable with, abriendo con open, introduciendo nombre, guión bajo, archivo, coma, entre comillas, modo lectura, cerrando paréntesis, utilizando más la variable as, f, dos puntos. Utilizando la variable if, si es cierto, en la línea .string mayor a 0. Utilizando la variable if con el código code igual a code-clit y utilizando la variable return si retorna el registro, más return none. Para este caso utilizaremos otra vez la variable def para definir que se muestre guión bajo movimientos entre paréntesis registrando los siguientes datos: registro, coma, file, car, mode, cerrando paréntesis entre dos puntos. Con ello nos dará un comentario de que si el archivo se lee el primer registro. Por lo consiguiente, imprimiendo las fechas, los números y los importes, utilizando un red-site igual a in entre paréntesis registro mode con un corchete de 4 cerrando a paréntesis y corchetes, nos dará un comentario de leer los demás registros del cliente, utilizando una variable while donde se registra red-site igual a 0. Para lo consiguiente, se va a imprimir en los siguientes datos de fecha, número de factura más el importe, y definiendo con la variable def de movimientos. Para ello se va a poner entre comillas, dado un código de cliente muestra todos sus movimientos registrados en el archivo movimiento, que nos dará un comentario de si existe el cliente. Utilizaremos la variable if si el registro imprimiendo entre paréntesis y comillas movimientos. Y para mostrar si el movimiento es verdadero,
utilizando la variable else si es falso y se va a imprimir con print entre paréntesis, entre comillas, el cliente no existe. Y usando un raw -input donde este dirá presiona una tecla para continuar, utilizando la variable def para mostrar el menú donde se va a imprimir entre comillas menú, carga de cliente, carga de movimiento, mostrar movimientos y salir, utilizando la variable def de salir, imprimiendo entre paréntesis, entre comillas, gracias por usar este programa. Con la variable def main, utilizando un while true para mostrar un menú y un sí para la opción 1, donde esté carga lista.txt, utilizando un elif para la opción 2 y utilizando un elif para la opción 3 y utilizando un elif para la opción 4, donde este nos indica salir, más utilizando un else, donde no es cierto, y imprimiendo con print entre paréntesis, entre comillas y un corchete 0 cerrando corchete y donde nos dirá opción no válida.